Hola, buenos días. Soy Mortala y soy el dueño de Taller del África. Pasáis por favor. Aquí estamos en la tienda de Taller del África, aunque bueno, hay más tiendas y tal, pero aquí realmente es donde trabajo, donde saco los modelos que yo estoy haciendo. Entonces voy a explicar un poco de lo que yo estoy haciendo sobre la vida africana, ¿no? O sea, yo estoy trabajando sobre la cultura africana, ¿no? Antiguamente. Como por ejemplo, bueno, cada camiseta de aquí que tú ves, o cada dibujo que tú ves de aquí, significa algo. Aquí ya tenemos la camiseta de la libertad. Son las mujeres que lucharon sobre sus derechos. Y más cosas. Este también es el baobab. Yo creo que mucha gente sí que lo conoce, es el árbol de la vida de África, el baobab. Vale. Y más cosas que estamos haciendo. Por cierto, que voy a explicar un poco también de la mamá africana. Para los niños tenemos camiseta por los niños, incluso por los bebés y todo eso, ¿no? Bueno, a partir de esos tenemos una camiseta que realmente que se llama teranga. Teranga significa, esa camiseta, por ejemplo, es la camiseta de teranga. Teranga significa bienvenido con un plato de comida, ¿no? En África solemos hacerlo sobre cuando viene alguien, ¿sabes? Después de comer dejamos el segundo platos para darle a la gente y tal, ¿no? Suele pasar eso. Y voy a explicar un poco también de una camiseta que he hecho yo, que se llama La Paz. Esta, por ejemplo, es la camiseta de La Paz. Son las mujeres que trabajan sobre el agua, el aire y el sol. Y bueno, aparte de eso, estamos haciendo bisutería, estamos haciendo un montón de cosas. Lo único que me interesa a mí es que realmente que la gente, que nos interesa a nosotros es realmente que a la gente le gusta lo que hacemos. Y realmente que mal nos vamos con la gente enseñando la cultura que tenemos y todo eso, ¿no? Y a mí me llena realmente mi trabajo de ver la gente, de muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas, la verdad, que no puedo explicar. Otra cosa también que quería dejarla un poco más claro es que es la líder de las mujeres africanas. Si te le ves en blanco, son distintos toros, ¿no? Si tú lo ves en blanco, son distintos, la tela son distintos todos, son distintas. Entonces yo, realmente, esa es mi vida, ese es realmente lo que yo... Me viajo en Londres con eso, me viajo a todos los lados con eso y tal, y vivo tranquilamente con eso. Bueno, que gustéis la tienda, que le disfrutáis. También cuando queréis la música africana, también que os puntáis que yo también, ¿sabes? Toco. Bueno, es un saber, realmente se toca con palo, pero yo le estoy tocando con mano. Ojalá que los griots no me dicen nada, ¿no? Aparte de eso ya tenemos también los djembes que tocamos. Está un poco flojo el djembe, hay que entender.
Eso se llama Yembe. Bueno, aquí estamos viviendo en África realmente. Yo estoy contento de hacer eso y yo estoy contento de compartir con lo que yo estoy haciendo con tal. Hacemos las lámparas, hacemos muchas cosas por la tela africana. Entonces, ojalá que les gustéis. Estoy con vosotros de 100%, de todas maneras, de todo lo que